Buen día, buen mediodía para todos, buen domingo, domingo fresco y soleado de la ciudad de Vicente López, de la cancha del Centro Asturiano, una vez más para compartir un partido de la cuarta división del Astu, del León. En el día de hoy enfrentará a Deportivo Morón. Se acaba de hacer el sorteo de capitanes, está el Astu en la arenga final, en las indicaciones finales, ya se vendrá el inicio del encuentro. Espero que sepan disculpar estos días fríos, nada, juegan mala pasada, lo he escuchado varios que han relatado durante la semana pasada y este fin de semana. Nada, sufriendo todo de lo mismo, problemas con la voz, la época de las gripes, el resfrío, pero bueno, estamos acá e intentaremos hacerlo lo mejor posible. Arenga final de la cuarta del Astu. Agradecido a todos los que nos acompañan, de los que nos irán acompañando. Vamos a agradecer los me gusta, las suscripciones. Ahora sí, todo dispuesto para el inicio del partido. Todo dispuesto, mueve Asturiano, mueve Valen. Inicio del partido, se está jugando en Vicente López. Asturiano contra Deportivo Morón. El primer lateral es para el Centro Asturiano. Mala la ejecución, mala la resolución, ahora el lateral para Deportivo Morón. Mal sacado, dice el juez. Estaba apoyada la línea de adelante, no la de atrás. Vuelve el lateral para Asturiano. Asturiano, Fran, segundo palo, Valen se pasaba. Ahora laterales para Deportivo Morón desde el fondo de su cancha. Asturiano se planta a la mitad y de ahí espera. Le da su campo, le da la pelota al Deportivo Morón. Ataque al fondo, la pelota ya es de Loquillo. Sale con Francisco juega para Santi. Santi de vuelta para Francisco, juega. Deportivo Morón también espera en la mitad de la cancha. Y le cede la pelota, bajando las líneas, a Asturiano. Para Valen. Valen contra 3. Valen pierde. Juega para el 11.
Ancha la pelota. En la llegada de Morón. Arco. Sale Asturiano desde el arco. Loquillo juega con Francisco. Y como dijimos, Morón espera en la mitad. Baja las líneas. Y ahora aprieta. Para Santi, Francisco, la pelota. Pega en el jugador Deportivo Morón. Lateral para Asturiano. Santi para Francisco. Ya juega Asturiano. Francisco intenta con el pivot. Con Valen. Valen lucha. Gana Francisco. Pierde Francisco. Se viene. Ancha la pelota. Llegó Deportivo Morón. Valen había perdido los anteojos. Sale desde el fondo, sale desde el arco. Centro Asturiano con Loquillo. Ya juega con Francisco. Con Santi. Con Facu. Facu juega el mano a mano. El árbitro dice que pega en Facu la última. Lateral para Deportivo Morón. Ahora el que sale es el Gallo. Juega. Va. La transición. Mala definición del 11. Se lo pierde Morón nuevamente. Otra vez sale Asturiano desde el fondo. Viene Facu. Facu juega para Santi. Santi corta la pelota. Había sido corto el pase y ahora el que sale es Loquillo con la pelota. Loquillo busca para. Buen taco había metido Valen. El arquero atrapó la pelota después de un buen taco de Valen. Valen para. Corta la jugada. Se viene Valen. Ahora la tira adentro. Corta el arquero. Sale el jugador de Deportivo Morón. Traba con Facu. Se viene. Y ahora el que traba es Francisco contra el 11. Nada, dice el árbitro. Momento trabado del partido. La recupera Morón. Aprieta Facu. Ya la tiene el arquero de Morón. Corta Valen. Y la pelota es del arquero. La pelota rebota en Facu. Se va al ladito del palo. Sale Deportivo Morón desde el arco. Juega. Larga con el pivot. Protege Santi. Lateral. Es para Asturiano. Gracias a todos los que nos están acompañando. A la gente de Asturiano, a la gente de Morón. Que nos habían pedido el link. Saludo grande a todos. Vamos a agradecer los me gustas. Sale Loquillo. Pelota con el arquero. Loquillo para Ariel que acaba de entrar. El anticipo cuando intentaba jugar con Francisco que pasó de pivot. Pancho de cierre. Ariel y Ezequiel. Cambiaron 3 de 4. Ya viene. Se viene Loquillo. Loquillo va a probar al arco. El arquero de Morón la tira al córner. Lo dejaron avanzar, lo dejaron patear a Loquillo. Respondió el arquero. Ahora para Francisco. De punta, rebota el jugador de Morón, lateral para Asturiano. Juega Ariel el lateral. Ya juega con Loquillo. Loquillo viene al arco. La pelota queda trabada. Y la pelota se pierde por la línea de fondo. Cuando despejaban en el área. Sale desde el fondo Asturiano con Pancho. Pancho con ese con Pancho. Lo intenta buscar a Francisco. La pelota queda corta. Loquillo, Pancho. Ariel presionado. ¿Pierde Ariel? No, gana Ariel. Sale, pierde Ariel ahora. En el 1 contra 1 la pelota le queda al 8. Hace la mague. Loquillo tapa. Y Loquillo impide que la pelota se vaya. Y ahora la pelota viene para Francisco. No se entienden con Ariel. El lateral es para Morón. La tuvo Morón. Respondió Loquillo. Sale Morón desde el fondo. Ahora presiona un poquito más. No espera tan atrás. Asturiano. Pasa.
Empuja Ezequiel. Falta para Deportivo Morón, la primera del partido. Cuando tenemos 7 minutos del primer tiempo. La primera falta del partido es para Morón. Peligrosa falta. Vamos a ver cómo la juega, cómo la mueve. Peligroso tiro libre. Juega Morón. Habilita el árbitro. Va el 8. Alta la pelota. Sale desde el arco asturiano. Ya juega con Francisco. Francisco juega con Pancho. Pancho con Ezequiel. Juega el Messi otra vez para Pancho. Con Ariel. Ariel juega con Pancho. Con Ezequiel. Con Francisco. Con Ezequiel. Juega mano a mano, no, va con Francisco. Sale Morón a apretar ahora. Gana el 7 contra Ariel. La pelota se va al lateral. Lateral para Asturiano. Ya jugó Ariel con Pancho. Pancho con Ezequiel. Ezequiel intenta jugar. Pierde. Se va el 10 hasta el fondo. Mano a mano con Ezequiel. Juega, llega al 4. Pisa la pelota. Se le va al lateral. Para el centro asturiano. Le pasa la canillera. Se le había salido la canillera a Ezequiel. Ya juega Asturiano. Viene con Loquillo. Rombo, dicen. Juega la pelota. Pega en el jugador de Morón. Ya la tiene Loquillo nuevamente. Sale jugando desde el fondo. Rombo. Le piden. Alta la pelota de Loquillo. Se va. Sale jugando con pivot. Abrió el 8. Se la apunta con el número 7. El número 7 se va con pelota y todo por el fondo. Minuto solicitado, me parece, por el banco de Asturiano. Volvemos luego del minuto. Si vienen las indicaciones. A tratar de acomodar el encuentro. Gracias a todos los que nos están siguiendo, nos están acompañando. Agradecemos los me gusta, agradecemos que se suscriban. Saludo a toda la gente de Asturiano, a la gente de Morón que está siguiendo este partido. Final del minuto, los árbitros llaman a los jugadores para que vuelvan. Sale Asturiano desde el fondo. Lentamente vuelven los jugadores de Morón. Y ahora los jugadores de Asturiano para continuar con este primer tiempo. 11 minutos del primer tiempo. Recordemos que el reloj no se detiene. Vamos hasta el minuto 25. Ya juega Asturiano. Morón espera la mitad de la cancha. Ezequiel para Pancho. Pancho para Ariel. Ariel para Pancho. Pancho intenta jugar. La corta, jugador número 7 de Morón. Se viene. Anticipa Ezequiel. Y el córner es para Deportivo Morón. Ya juega Morón.
La mueve. Cambia de lado. El corte. El número 7 y la pelota se va por afuera. Había pivoteado muy bien el número 8 para la entrada del 7 que remató y la pelota se fue afuera. Salió Ariel, volvió a la cancha Facu. Va Pancho. Pancho para Miguel. Entró Miguel, entró el otro Messi ahora. Va Francisco. Francisco pierde. Se viene la transición. Son 2 contra 1. Loquillo abajo, tapa. Va Facundo. Miguel intentaba jugar nuevamente para Facundo. Lo habían interrumpido la carrera Facu. El árbitro dijo que nada. Adentro Valen, afuera Pancho. Vuelve Francisco al fondo. Sale Deportivo Morón. Ahora espera la mitad de la cancha. Asturiano. Juega para el 4. Va contra el pivot. Facundo. El anticipo del 10. Y la pelota se va. Facundo para Loquillo. Avanza Loquillo con pelota. Marcan rombo. Deportivo Morón. Facundo que pierde. A la disputada Loquillo. La saca de la cancha y es lateral para Deportivo Morón. Hay cambios en el Deportivo Morón. Presiona. Valen salta. No. Presiona nuevamente. Va Miguel. Pierde Miguel. Avanza. Son 3 contra 1. La abre. Ahora vuelven. Ya están 3 contra 3. Se engancha y la pelota se va ancha. Ya juega. Viene Miguel. Va el Messi. El Messi vuelve para Francisco. Para Facundo. Facundo para Miguel. Falta, dice el árbitro del número 5. Tiro libre para el centro asturiano. Cuando Miguel la pisaba, intentaba pasarle y cruzaba la pierna. Falta. Corresponde al centro asturiano. 14 minutos del primer tiempo. 1-1 en faltas. El árbitro advierte al número 21 y a Valen que estaban manoteándose. Miguel al arco. ¡Facundo! ¡Gol! Luego el rebote Facundo. Dice que Asturiano gana 1-0. Ya mueve Morón desde la mitad de la cancha. Viene mano a mano con Facundo. Gana Facundo. Larga la pelota, le queda al arquero. ¿Va a jugar? Sí, juega larga. Quedan 2 contra Francisco. Corta Francisco. ¿Pasa Francisco? No, no pasa Francisco. Se viene ahora Morón. Gol Francisco. Alta la pelota. La agarra muy abajo el jugador de Morón. La tira por arriba. Juega Loquillo con Francisco. Sale Asturiano del fondo. Espera Deportivo Morón en su propio campo. Ya juega con Miguel. Miguel intentaba jugar. Rebotaba en el jugador de Morón. Ya juega. Francisco. Miguel le pega mordida. Anticipa. Valen. Otra vez Valen. Facundo. Lateral para Deportivo Morón. No quiso complicaciones Facundo. Había estado bollando la pelota a la mitad. Vuelve a empezar Deportivo Morón desde el fondo. Va. Lo cruzan entre los dos, entre Valen y Miguel. Falta la segunda de Asturiano en la mitad de la cancha. Corresponde Deportivo Morón.
El árbitro da la orden, mueve el número 5, el 9 contra Valen, abre para el número 11, Loquillo. Controla y sale ya jugando con Facundo. Espera Morón. El mano a mano, toca para Francisco, un poquito larga la controla, igual Francisco. Juega para Miguel, para Francisco, para Valen. Buena, la hace bien Valen. Facundo la toca y se va al lateral. No se entendieron. Sale Deportivo Morón. Miguel, el corte. Hay que seguir el corte. La pelota ya va. Loquillo la cubre. Saque del arco para el centro asturiano. Ya jugó Loquillo. Larga. De arquero a arquero. Cerca le piden desde el banco ahora asturiano. Gana Facundo. Ancha la pelota. Cuando buscaba el segundo. Tan ancha que se va al lateral. Ahora presiona centro asturiano, ya no retrocede. Juega para Valen. Valen lo tiene. Ancha la pelota. Había anticipado bien Francisco. Mandan a presionar. La orden es que salgan de 4. Va contra Francisco, contra Facundo. Juega a la pared. Hacia el otro lado. La pelota le queda atrás. Lateral para centro asturiano. Ya jugó Maxi, que acaba de ingresar por Miguel. Sale con arquero jugador. Francisco espera. El jugador de Morón pedía que le cuenten al jugador. Ya jugó para Loquillo. Pelea Maxi. Lucha Maxi. Y el lateral es para Morón, que ya juega desde el fondo. Otra vez intenta jugar de 4. Van a seguir con los cortes. Maxi, el corte. Pasaba el 9, la pelota es larga. Saque desde el arco para el centro asturiano. Casi 20 minutos de primer tiempo. Saca largo Loquillo. Peina Valen. Ya la tiene el arquero de Morón para salir del fondo. Juega. Gana Facundo, gana Facundo, gana Facundo. Pierde Facundo. Pelea, lucha. Le queda Maxi al arquero. Larga la pelota, tan larga que se va por el fondo y saca Asturiano desde el arco. Ahora sale jugando tranquilo con Francisco del fondo. Para Maxi. Lo presionan a Maxi. Pierde Maxi, gana Maxi, pierde. Le queda el jugador de Morón. Lucha con Facundo. Ya abrió. Tiene el jugador. Pega en el palo. Se salva. Se salva Asturiano. Se habían complicado la salida del fondo. Se salva el centro asturiano. Había pegado en el palo. La pelota va para Valen. Valen juega para Facundo. ¿Le llegan a Facundo? Sí. Facundo juega con Francisco. Francisco con Facu. Facu otra vez lo presionan fuerte. Pasa Facu. Falta. La segunda de Morón. 2-2 en faltas. Lo tomaban a Facundo. ¿Cuándo lo gambeteó? 2-2 en falta. Momento intenso del partido. Ya juega Asturiano. Francisco le juega la espalda para Maxi. Anticipa el cierre. Rebota el Maxi. Ya cobró. Ya salió. Defiende Asturiano con uno menos. Entró Ariel. No logra controlarla bien el jugador de Morón. Igual le queda el compañero. Rebota en Francisco. Y la pelota se va al lateral. Entraron Pancho y Ari. Francisco entonces pasa de pivot. Va. Intenta rematar el 11. Pega en Francisco. Lateral para Deportivo Morón. Ya juega el 14. Va contra Ari. Ari hay que seguir el corte. Juega el 14. Están jugando otra vez de 4. Maxi contra el 11. Queda la pelota corta.
Se complica, presiona Asturiano. Lateral para el centro asturiano. Se complicó la salida del fondo Morón. Y la pelota se le fue al lateral. Se viene, ya lo hizo, pegó en Francisco, pegó en Pancho, pegó Francisco, Pancho, Francisco, pierde Francisco, se viene la transición, Pancho al lateral, corta, se vienen las modificaciones en Deportivo Morón. Ya juega Deportivo Morón, espera en su campo Asturiano. Ari contra el 7. Francisco engancha bien para adentro, pega en Francisco. Cubre el jugador de Morón. La pelota se va. Lateral nuevamente para el Deportivo Morón. Van a jugar línea. Se va a venir el bloqueo. Va a entrar el 7 para patear. La pisa. Otra vez. Va. La pelota rebota en Pancho. Otra vez lateral para Deportivo Morón. Deportivo Morón que presiona en busca del empate. Va. La pelota larga. Atrás. Malo el pase. Lateral para el centro asturiano. Apenas pasando la mitad de la cancha. Ya juega con Pancho. Pancho, Ariel pierde. Se viene 2 contra 1. Hay falta de Ariel y es para amarilla. Hay falta de Ariel y es para amarilla. Lo agarró, lo tomó de la camiseta y no lo soltó. Amarilla. Tiro libre para Deportivo Morón. Amarilla el número 7 que fue a buscar pelea. Después ya cobró el árbitro. Ya sacó amarilla. Siguen peleando los jugadores de Morón. Siguen peleando los técnicos. Se volvió conversado el final del primer tiempo. Tiro libre, se viene Morón. Ya en el final del primer tiempo, en busca del empate. Está muy conversado este final del primer tiempo. Arma Loquilla la barrera. A ver qué prepara Morón para este tiro libre. Si hay remate al arco. Si hay pelota detenida, preparada, va el 8, preparada, anticipa Pancho, lateral para Deportivo Morón en el borde del área, ya juega Morón. El 10, va, Ariel pasa de largo, engancha el 7, va a rematar, engancha el 7, se la pellizca Valen, el 7 va para adentro, va Loquillo y la saca, salva Loquillo asturiano. Cuando venía Morón el empate, se viene nuevamente Morón, viene en busca del empate. Va a jugar, engancha el 7 muy bien. Llega Ariel a cortar justito. Córner, muy bien el 7 enganchando, llevando hasta el fondo. Se la pellizcaron justito. Se viene Morón. El 8 contra Maxi. El 8 va. Gancha, Valen. Ponen. Otra vez lateral. Ahora no, final del primer tiempo. Terminó el primer tiempo de este partido. Acá vemos cómo protesta la gente de Morón por la última jugada, la del tiro libre. Volvemos. Luego del entretiempo lo dejamos con la tanda comercial. Algo que tenemos que agradecer. Nuestra primera tanda comercial en la historia.
de las transmisiones de 100% actitud, gracias a las empresas que nos acompañan. Nos vemos en el final del entretiempo.
Ya estamos de regreso, se están acomodando los equipos para lo que va a ser el segundo tiempo. Están haciendo el intercambio de bancos. Vamos a ver Deportivo Morón en este inicio. Ya se juega Vicente López el segundo tiempo. Deportivo Morón, que cambió el arquero y sale con arquero jugador versus Centro Asturiano. Ya juega Morón. Asturiano que está con Francisco, con Miguel y Facu y Valen. Ya juega Morón. Juega con arquero jugador. Viene en busca de las posibilidades. Juega adentro, la entrelínea. Miguel, le queda Miguel. Ya juega con Francisco. Ya volvió el arquero de Morón. Juega. Lo presionan a Facu. Facu se le va. Va Valen, lo presionan a Valen. Roban, pero la pelota ya es de Loquillo, que ya juega con Miguel. Miguel va mano a mano. Vuelve con Francisco. Juega larga para Facu. Facu la toca. ¡Uy! Cerquita. Pasó cerquita. Le había alcanzado a poner la punta del pie. Vuelve y retrocede Morón. Pero ya jugaba. Va Valen. Va. Mano a mano el 7. Que había marcado una diferencia con los enganches. Patea el 7. Rebota en Valen la pelota. Lateral para Morón, que ya movió el banco. Sale el 15. Morón volvió a cambiar el arquero. O sea que tienen evidentemente un arquero para ser arquero jugador. Se viene Morón. No llega el jugador por el centro. Lateral para Asturiano. Va a salir Facundo. Va a salir con Loquillo. Sale Loco. Loco remata. Vale la para. Le rebota. Después de parar el pecho, le rebota sin correr la mano. Mueve. Nuevamente. Con la tesitura del final del primer tiempo, muy hablado, muy protestado. Saque desde el arco para Centro Asturiano. Loquillo juega largo para Facu. Facu de cabeza, no lo encuentra Valen. Va, sale el 5, roba Facu. Facu pierde. Valen va. Descarga con Francisco. Francisco para Miguel. Miguel va. Miguel pierde. Miguel gana. Lo presionan. La pelota rebota en el jugador de Morón, dice el árbitro. Lateral para Centro Asturiano. Sale Facundo del fondo con Loquillo. Loquillo va. Remate. Valen no llega a poner la cabeza bien. Se le salieron los anteojos a Valen. Juega
viene el jugador de Morón. Remate, Loquillo. No tiene que endársela, sale con Miguel, va a presionar Morón. Miguel no pasa, rebota el jugador de Morón, lateral para Asturiano. Va para Loquillo. Loquillo lo busca Francisco. La pelota no pasa, la cubre Francisco. Córner para Asturiano. Francisco, alta la pelota. Saque del arco para Deportivo Morón. Ya juega Morón. El 8 para el 5. 5 para va. El 9 aprieta Facundo. Va. El 5 contra Valen. Gana el 5. Va el 5. Juega con el 11. Engancha. Loquillo tapa. El 11 va. Pelea con Miguel. Miguel va. Lateral para Deportivo Morón. Se le había ido la pelota a Miguel. Juegan para adentro. El 14 tiene el empate. Loquillo no. Ahora la tiene Valen. La saca Valen. Le queda al arquero de Morón. Gracias, Isabel. El 5. Juega con el 14. La pelota queda. Se la regala al 5. Va para el 14. No está Francisco. Sale Loquillo. Va Loquillo, avanza. Loquillo se abre. Lo cruza el 9. La falta y la amarilla para el número 9 de Morón, cuando Loquillo había salido jugando la primera de Morón en este segundo tiempo. Sale Miguel, entra Maxi, sale Facu, entra el otro Messi, entra Ezequiel. Francisco preparado para hacer el tiro libre. Vamos a ver qué va a buscar. Francisco al arco. Sí, ancha la pelota. Ya juega Deportivo Morón con su arquero. Sale jugando con el 7. El 7 que va contra Ezequiel. El 7 que gana, la cruza, se intercepta Francisco. Lateral para Deportivo Morón. Ya juega Morón, la tiene el 11. No encuentra el número 10. Se va la pelota por el otro lado. Ahora laterales para Centro Asturiano. Sale Valen. Adentro Pancho. Con Francisco de pivot. Sale con el arquero con Loquillo. Ezequiel. La cubre. ¿Por qué no la puede volver a tocar Ezequiel? El arquero no la puede volver a tocar Loquillo. Córner para Deportivo Morón. Lo apretaron a Ezequiel. Se equivocó, volvió a jugar para atrás. Ya juega Morón desde el córner. Saca la pelota hacia atrás. Juega a la mitad de la cancha el 7. Van mano a mano. Pivotea el 8. Gira. Pancho va. La pelota rebota en el 8 de Morón. Dice el árbitro. Lateral para Centro Asturiano. Amarilla para el 8 por reclamar. Y la tribuna se enoja. Va el Messi para Francisco. Francisco de pivotea. Pasa Ezequiel. Lateral para Centro Asturiano. Pelea el pivot, va al 7, tapa Loquillo, va al 7 de vuelta, llega a 14, el 7, complicada la situación, el 7 le queda, amaga el 7, es muy bueno el 7, muy bien el 7, la tapa Maxi, la pelota que queda al 4, es grandote, tiene habilidad, muy bien el 7 de Morón, Ezequiel, nada dice el árbitro, la pelota sigue en poder de Morón.
Va el 8 contra Maxi. Ezequiel para Maxi. Maxi para Ezequiel. Ezequiel no llega. Maxi, el arquero de Morón. Ya sale nuevamente Morón desde el fondo. La tiene 7 Deportivo Morón. Avanza contra Ezequiel. Engancha. Le rebota Ezequiel. Maxi la saca al lateral. No se complica. Va Francisco contra el 7. Pivotea contra Pancho. La saca. Maxi saca. Rebota en el jugador número 10 de Morón. Lateral para Centro Asturiano. Va Facu, que acaba de entrar con Ezequiel. Va Loquillo, avanza Loquillo. Loquillo patea, ancha la pelota. Ya juega para el 9. Mueve rápido la pelota. Se viene el 8 contra Pancho. El 9 la pivotea. Maxi saca, pega el 8. Facu traba. Córner para Deportivo Morón. Presiona Morón. ¿Quién está en el piso? Maxi está en el piso, se golpeó el codo. Viene, salió con el arquero jugador Deportivo Morón. El número 12. Cada vez que juega con el arquero jugador, pone al 12. Juega en la entrelínea, juega para afuera, el 9. El 9 intenta retroceder. Va, le queda a Francisco. Francisco va. Se la lleva por delante y la pelota ya le queda al jugador de Deportivo Morón, que sale desde el fondo. Ya juega contra Facu. Facu pierde contra el 9. Se viene adentro. El 8 que pivotea. No pasa. Gana Francisco. Se viene Facundo ahora con la pelota. Va Facundo. Facundo engancha. Facundo no pasa. Traba la pelota Facundo y se va al lateral para Deportivo Morón. Sale otra vez con arquero jugador Deportivo Morón. Facu. El 8 la derrota para el 10. El 10 ancha la pelota. Saque de arco para Centro Asturiano. Córner. Córner, dijo el juez. Había marcado arco primero, cambió la decisión. Otra vez Morón con el arquero jugador. Cierra. La tiene el número 12. La juega hacia el otro lado para el 10. Juega con Maxi. Mano a mano. Vuelve a empezar hacia atrás. La tiene nuevamente en el arquero jugador. Va contra Francisco. Va Facundo. Le queda el 8. Gira. Patea. Loquillo. Loquillo va a rematar el arco. Se queda corta la pelota y se va al lateral para Deportivo Morón. Hay cambios. Entra Santi por Maxi para defender el arquero jugador. La pelota le queda al número 12, al arquero. Viene Morón en busca del empate. 37 minutos. Vamos hasta el minuto 50. Ya la tiene, la mueve Morón con el arquero jugador. Intenta encontrar el espacio. El 8, el pivot, se mete en la entrelínea. Vuelve a empezar. En contra. La mueve con paciencia Morón. Está buscando la oportunidad. La mueve. La gira. Busca. Va para el 12. Rebota el Facundo. La tiene Francisco. Francisco le pasa. Nada, dice el árbitro. La tiene nuevamente el jugador de Morón. Pasa. Traba Pancho. Va a pelea contra Francisco. Traba. La pelota pegó en Santi. Córner para Morón nuevamente. Mal sacado. Le cobra nuevamente. Arco. Pide minuto el técnico de Centro Asturiano.
Final del minuto. Juega Asturiano desde el arco. ...40 minutos de este segundo tiempo. Desde el arco juega Asturiano. Sale del arco, la pelota larga. Pasa tan larga que va de arquero a arquero. Facundo, Santi, corta Santi, se viene Facundo, engancha Facundo, pasa, Facundo va, no, remata, no llega, Santi pelea, la pelota sigue en cancha, es del arquero de Morón, que ya sale a jugar, presiona Asturiano, buscando que no logre meter el arquero jugador, intenta girar el número 17 y la pelota se va, lateral para Asturiano. Afuera Pancho, adentro Valen, Francisco pasa de cierre, Santi al lateral, acá a la mitad de la cancha. Ya sale Deportivo Morón. Juega el 9, ancha la pelota, lateral para Asturiano. Ya juega con Francisco Facundo, la tiene Francisco. Francisco la tiene, para Loquillo, Loquillo la mete, Santi la levanta, Valen va. Minuto pedido por Deportivo Morón ahora. Llaman a los jugadores de la cancha. Sale Morón desde el fondo con el lateral. Vienen con el arquero jugador Deportivo Morón. Minuto 43 del segundo tiempo. Viene Morón, la juega adentro, rápido la jugó al fondo, intentó meterla adentro, la pelota rebotó en Francisco, sale nuevamente. Morón intenta cruzar la pelota, parado en rombo centro asturiano. Viene Morón, otra vez adentro, al fondo. Ahí va, al fondo, va a buscar adentro, no. Vuelve a empezar para atrás. Se viene, ahora sí, no. Vuelve nuevamente, juega con el arquero. La mueve el 5, la está moviendo bien Morón. Está moviendo rápido. Está generando el desgaste, tratando de encontrar el espacio. La mueve, ahora sí va al fondo. Vuelve a empezar otra vez. La tiene. Si en el momento de ejecutar, va a buscar, la pisa, rebota en Facundo. La había movido bien. Lateral. Ahora el arquero jugador no es más el arquero, es el 7. Lo acabo de ver. Que jugó muy bien. Va. Asturiano, 2-2. Le dicen, deja marcar en rombo, porque se para con 2 en... La toca del lado, tiro libre para centro asturiano, la tocó de su campo el arquero jugador la tocó de su campo,
Por eso es tiro libre para Centro Asturiano que sale. Ya juega con el arquero asturiano. Va Loquillo. Loquillo la mete adentro. Pega en el pecho. Sale ahora Morón. Pega. Viene el 5 contra Facundo. La llega a trabar. Llega tarde Fran. Ya la mueve Morón. Y va a meter nuevamente el arquero jugador. Le queda la pelota a Valen. Cuando salió con el arquero, Valen tiró el arco. Ancha la pelota. Se lo erró. Ancha la pelota. Juega larga con el pivot. Francisco anticipa. Valen va, la levanta. Valen va, la levanta. Pierde con el 5. Cubre. La pelota no se va. Falta cobra. Juega Morón desde el fondo. Nuevamente con arquero jugador. Sale Deportivo Morón. Ya juega con el 7. Va para adentro. Facundo intenta buscar. Va para adentro. El 7 la tiene. Ancha la pelota. Se lo pierde Deportivo Morón. Se pierde el empate Morón. Loquillo va. Saca larga para Valen. No. Al arquero. De arco a arco. Sale jugando Morón. Juega para el 5. Sigue los cortes, sí. El 8 va contra Santi. Bien, la tira Santi afuera. Lateral para Deportivo Morón. Sale nuevamente con el arquero jugador. Va el número 7. Vuelve a jugar. La tiene Morón. La mueve. Controla. Intenta alinear. El 5. La juega. Le queda a Santi. Disputa la pelota. Pierde. Juega nuevamente Morón. Vuelve a empezar. Abre la línea. Va. Encara. Ancha la pelota. Para el arco. Ya juega Asturiano con Francisco. Francisco va a jugar larga. Juega con Valen que disputa. Ya es del arquero la pelota. Va nuevamente Morón en busca del empate. Ya juega mano a mano el 8 contra Valen. La juega con el 5, con el 8 en la pared. Se viene, la abre para el 11. Engancha, patea. Francisco que tapa. Se juega la ropa y ya la tiene Morón que viene con el arquero jugador. Quedó con uno menos Asturiano, Engancha. Hicieron justo el cambio. Entró Bebu por Valen. Hicieron justo el cambio. Parecía que no llegaba. La mueve Morón. La tiene el 7. Facundo que no volvía. El 7. El 5. La juega nuevamente. Va a ir, va a patear el arco. Tapa. Loquillo. Pega. Rebota. Palo y afuera. Se lo erra Morón. Es saque de arco para Centro Asturiano. Minuto 48. Sale larga la pelota para Bebu. La pelota pasa. Juega larga para el pivot. Arco. O lateral. Lateral para Centro Asturiano. Sale Pancho. Sale Bebu nuevamente. Entra Pancho. La tira. No llega para Francisco. Retrocede. Pancho cruza. Lateral. Vuelve a empezar. Tiene el arquero jugador. Va al 7, engancha, patea al 7, Loquillo. Loquillo al arco. Ancha la pelota. Se va. Sale Morón desde el fondo. Presiona ahora Asturiano. Tratando de que no pueda meter al arquero jugador. Presiona a Facundo. Facundo contra el 8. Le gira el 8 y se va bien. Va Facundo. Corta la pelota, se va al lateral. Lateral para Morón que viene con arquero jugador nuevamente. Ya juega con el 7. Ya jugó. Para adentro. Sale Loquillo. La pelota le queda a Francisco. ¡Gol! ¡Gol! ¡De Asturiano! Lo hizo Francisco.
cuando buscaba el descuento con arquero jugador, descubierto el arco. Francisco dice que Asturiano ahora gana 2-0. Ya juega. No, vuelta. Ya juega Morón. Estamos en tiempo cumplido. Seguramente van a agregar 2 minutos por los tiempos pedidos. Bloqueo. Arco Loquillo. Le queda nuevamente al jugador de Morón. En la disputa. Vuelve a empezar hacia atrás. La tiene el número 5. Viene Morón en busca del descuento ahora. Con arquero jugador. La tiene. Va. Giraron la pelota, giraron los jugadores. Van a buscarlo al 7 adentro. La pelota queda. Otra vez Francisco. Pelota que rebota en el jugador de Morón. Lateral para el centro asturiano. Facundo juega con Loquillo. Entró Bebu nuevamente. Loquillo patea, juega en el jugador de Morón. Rebota el jugador de Morón. Lateral para centro asturiano. Bebu va a jugar para Loquillo. Loquillo va a jugar largo. La pelota no llega, juega el jugador de Morón. La juega, buena pared. Pasa, busca el segundo palo. Bebu la frena. Le queda Fran. Se duerme Fran. Loquillo. Bebu la patea al arco. El arquero sale jugando nuevamente. Se viene Morón. Morón la cruza. Lo encontró. Rebota la pelota en Bebu. Lateral para Deportivo Morón. Ya se viene. Ingresa arquero jugador nuevamente. Se viene el 7. Se viene el 7, engancha. La pierde. Ahora la pelota le queda a Pancho. Falta del número 7. Que patea. La pelota no entra nuevamente. Pega el travesaño. Final del partido. Ganó Centro Asturiano. 2-0 Deportivo Morón. En un partido intenso, duro, donde buscaron, donde Morón no pudo aprovechar las que tuvo. Asturiano deja los 3 puntos en Vicente López. Gracias a todos por acompañarnos. Espero que hayan podido disfrutar la transmisión. Agradecemos los me gusta, las suscripciones. Nos encontramos semana mediante, creo yo que el próximo domingo, en Merlo, cuando Centro Asturiano visite a Deportivo Merlo. Gracias a todos por acompañarnos. Será hasta la próxima.